¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Hoy vamos a hacer un comentario al Evangelio de este domingo, 29 de marzo del 2020. Un Evangelio que nos llena de esperanza, que nos llena de confianza y, por qué no decirlo, de alegría. Voy a leer el Evangelio para que escuchemos. Está un poco larguito, pero muy interesante, muy bonito. Es del Evangelio de San Juan. Y dice así: En aquel tiempo las hermanas de Lázaro mandaron un recado a Jesús, diciéndole: Señor, tu amigo está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días en donde estaba. Solo entonces dice a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que está vivo y cree en mí, no morirá. No morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir a este mundo. Jesús sollozó y, muy conmovido, preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería, pero algunos dijeron: Y a uno que le ha abierto los ojos, a un ciego, ¿no podía haberle también impedido que Lázaro muriera? Jesús, sollozando de nuevo, llegó al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una roca. Jesús les dice: Quiten la losa. Marta, la hermana del muerto, le dice: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Jesús le dice: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, sal afuera. El muerto salió, los pies y las manos atadas con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: Desátenlo, déjenlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, el Evangelio de San Juan nos acaba de relatar en este domingo el impactante suceso de la resurrección de Lázaro, el amigo de Jesús. San Juan nos dice que después de este milagro, muchos judíos habían ido a Betania para ver a Lázaro, al que Jesús había resucitado.
y que los jefes de los sacerdotes pensaron matar no solo a Jesús, sino también a Lázaro, pues por causa de él muchos creían en Jesús. Quiero hacer una aclaración importante, que considero importante, esperando no escandalizar a nadie y que no vaya a decir yo alguna herejía. En primer lugar tengo que decir, Jesús le devolvió a Lázaro la misma vida que tenía antes, la misma, no otra. O sea, Jesús revivió a Lázaro, como lo había hecho con la hija de Jairo, como lo había hecho con el hijo de la viuda de Naín. Ellos volvieron a morir. Y con esto quiero decir que no es lo mismo revivir que resucitar. Alguien podría preguntar, ¿entonces Lázaro no estaba muerto? Claro que sí, estaba muerto. Tan muerto que ya hasta olía mal, porque llevaba ya 4 días en el sepulcro. Pero si nosotros nos apoyamos en lo que enseña la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia, descubriremos que no es lo mismo revivir que resucitar. Lo primero que tenemos que afirmar es que un resucitado ya no vuelve a morir. Y Marta nos dice ahora, cuando Jesús le dice, no te digo que si crees en mí verás la gloria de Dios, tu hermano resucitará. Y ella dice, ya sé que va a resucitar en la resurrección del último día. Pero veamos qué nos dice el catecismo. Dice el catecismo de la Iglesia Católica, la muerte es la separación del alma y del cuerpo. Con la muerte el cuerpo humano cae en la corrupción. Claro que algunos santos han permanecido incorruptos, pero lo normal es la corrupción. Dice el catecismo, mientras que su alma va al encuentro con Dios en espera, oigan bien, en espera de reunirse posteriormente con su cuerpo. ¿Cuándo? El día de la resurrección. Por eso dice, pero eso será entonces un cuerpo glorificado. O sea, en la resurrección nosotros tendremos un cuerpo glorificado. Pues bien, si afirmáramos que Jesús resucitó a Lázaro en el sentido pleno de la palabra, entonces tendríamos que afirmar que Lázaro resucitó con un cuerpo glorificado. Y no fue así. Por lo tanto, y aquí es una afirmación, Jesús no resucitó a Lázaro, sino que lo volvió a la vida, lo revivió. ¿Para qué lo revivió? Para mostrarnos que Él tiene poder sobre la muerte. Por eso le dice a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Sí, Señor, yo creo. Bueno, entonces quiten la piedra, quiten la losa. ¿Qué cosa entonces es la resurrección? La resurrección es entrar a una vida nueva, que esperamos sea eternamente feliz. Será un cuerpo que ya no volverá a envejecer, ni a enfermarse, ni a sufrir, ni tampoco volverá a morir. Será un cuerpo inmortal, libre de corrupción y de cualquier otro mal. Basándonos en eso, si volvemos al episodio de la resurrección de Lázaro, entre comillas le pondré yo, Lázaro volvió a morir. Lázaro volvió a la vida con un cuerpo corruptible, propenso a la enfermedad, al dolor, todo como nosotros también. Una pregunta interesante.
¿Cómo va a ser nuestro cuerpo resucitado? Ya lo anticipé ahorita, pero vuelvo a decirlo. ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo resucitado? Va a ser como el de Jesús y como el de la Santísima Virgen María. Así va a ser. Tendremos nuestro mismo cuerpo, el mismo que tenemos aquí, pero glorificado. Jesús, después de haber resucitado, cuando se apareció a sus apóstoles, los cuales estaban desconcertados, porque no podían creer que al que estaban viendo era Jesús. Y Él tiene que decirles, miren mis manos y mis pies, mírenlos, yo soy. Y es que el cuerpo de Jesús era tan hermoso, tan bello, que no lo reconocían. Pues el Señor nos promete a nosotros que si lo seguimos a Él, que si obramos bien, si nos portamos bien, si hacemos el bien, cumplimos sus mandamientos, practicamos las obras de misericordia, seguimos el camino que Él nos enseñó, entonces nosotros resucitaremos igual que Él. Igual que Él. Oigamos lo que nos dice San Pablo. Dice San Pablo al respecto. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, oigan bien, si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, si habita, si no habita, pues no. Por lo tanto, es importante que habite en nosotros el Espíritu de Dios. El que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales, o sea, a ustedes, a nosotros, por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. Tiene que habitar el Espíritu de Dios en nosotros para poder resucitar, como Cristo resucitó. Una pregunta interesante. ¿Cuándo será nuestra resurrección? ¿Cuándo va a ser? Algunos creen que sucede después de nuestra muerte. Ya se murió, entonces ya resucitó, ya está con Dios, ya estará con Dios, su alma estará con Dios. Pero después de la muerte no hay resurrección inmediata, no. Los únicos que tenemos la certeza absoluta de que están en el cielo en cuerpo y alma son nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María. Algunos opinan que también el Señor San José. Puede ser, pero la Iglesia no ha definido eso como dogma de fe, ¿no? Pero de Cristo y María sí estamos seguros de que ellos están en el cielo en cuerpo y alma gloriosos. La resurrección será hasta el juicio final, hasta el juicio final. Y volviendo atrás a lo que estábamos comentando, si la resurrección es hasta el juicio final, entonces Lázaro no resucitó. Porque la resurrección es hasta el juicio final. Lázaro revivió, que es diferente. Lázaro volvió a la vida, porque Cristo quería demostrar que Él es el dueño de la vida, y para Él no hay muerte, porque el que cree en Él no muere. Escuchamos lo que nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los tesalonicenses. Y es palabra de Dios. No podemos decir que no es cierto. Dice, les decimos esto como palabra del Señor. Cuando se dé la señal por la voz del arcángel y la trompeta divina, el mismo Señor bajará del cielo. Primero resucitarán los que ya murieron en Cristo. O sea, los que ya se murieron. Nuestros padres, nuestros abuelos, de ahí para atrás, todos los que ya se han muerto. Ellos, los que ya se murieron, van a resucitar antes que nosotros, primero. Después nosotros, dice San Pablo, después nosotros, los que aún vivamos. Él pensaba que a lo mejor iba a morir todavía. Los que aún vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados con ellos en el cielo, sobre las nubes, al encuentro de Cristo,
y así permaneceremos con el Señor para siempre. Para siempre. Es importante eso. Porque si dijéramos que Lázaro resucitó, entonces ya no hubiera muerto, ya no, y se murió. Por lo tanto, vuelvo a ratificar, Lázaro no fue resucitado, sino vuelto a la vida, que es diferente que resucitar. El profeta Ezequiel también nos dice en un pasaje, Ezequiel 37, 12, 14, dice así, que es también la lectura de este domingo 29. Dice, cuando yo mismo abra los sepulcros de ustedes, los haga salir de ellos y les infunda mi espíritu, ustedes vivirán, sabrán que yo soy el Señor y sabrán también que yo lo dije y lo cumplí. Cuando yo abra sus sepulcros, y no los ha abierto todavía, pero los va a abrir. Cuando hay una misa de difunto, el prefacio, que es el que se reza antes de la consagración, el que el sacerdote dice, tiene unas palabras muy alentadoras y dice así, porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma, y disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en el cielo, hasta que resucitemos. Hay una oración, la oración colecta de la misa, que se lee al principio, el día de la ascensión del Señor a los cielos. No la voy a leer toda, pero dice así, da a entender, dice que si nosotros tenemos nuestra fe puesta en Dios y hacemos siempre su voluntad, estaremos seguros de llegar a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Hermanos, qué evangelio tan esperanzador. Nosotros también vamos a resucitar. No creamos en lo que otros dicen, que la reencarnación y que se murió pero se volvió a encarnar en otra persona o en un animal o en otra cosa. No. La iglesia no acepta la reencarnación porque es una mentira. Cuando nosotros muramos y llega el día del juicio, que no sabemos cuándo sea, pero va a llegar, entonces vamos a resucitar. Y vamos a resucitar para nunca más morir, porque esa es la resurrección. El que resucita jamás vuelve a morir. Como Cristo resucitó y jamás vuelve a morir. Y San Pablo nos dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Creamos pues en la resurrección. Y lo que hoy hemos escuchado de la resurrección de Lázaro, así lo vamos a dejar para pues yo pensaba que era resurrección. Así lo dejamos como resurrección. La palabra es lo de menos, pero el contenido es muy importante. Si Cristo devolvió la vida a Lázaro, si Cristo le devolvió la vida a la hija de Jairo, a la hijo de la viuda de Naín, fue para enseñarnos que la muerte para él no tiene poder. La muerte no tiene dominio sobre él. Cuando Cristo murió, entonces lo sepultaron, le pusieron una roca muy pesada en la puerta y las autoridades mandaron soldados para que estuvieran ahí cuidando y para que nadie llegara a quitar la roca y se fuera a robar el cuerpo de Jesús. Y cuando Él resucitó, no ocupó nadie que le quitara la roca. Bueno, dicen que un ángel, o sabe quién sería, pero la roca la quitaron con suma facilidad y Jesús salió del sepulcro. Y así como Cristo salió del sepulcro, también nosotros saldremos de nuestros sepulcros. Si es que nos toca morir antes de que Él venga, entonces resucitaremos. Y si no, como dice San Pablo, seremos arrebatados en nubes al encuentro de Dios en los aires. Qué bonito. Seremos arrebatados y iremos al encuentro de Dios para estar siempre con Él.
Pidámosle a nuestro Señor que nuestra fe sea firme en Él, porque el que cree en Él, dijo nuestro Señor, el que cree en Él, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Que nosotros creamos siempre en Él para vivir siempre con Él. Muchas gracias. Les voy a dar la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe siempre. Amén.